Buenas noches, bienvenidos. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada con fines pedagógicos. Si alguien tiene algún inconveniente, puede manifestarlo a través del chat. Agradecemos que los iconos de la cámara y el micrófono de la parte superior de sus pantallas permanezcan desactivados. Las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla serán atendidas por los al finalizar la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Facultad de Derecho y la Red de Conocimiento Alumni, les da la más cordial bienvenida. En Alumni generamos espacios permanentes donde los graduados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultades y universidades, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa, fortaleciendo así los vínculos con su alma mater, que facilitan la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los graduados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la charla Derecho Penal del Enemigo versus Garantismo Penal. Agradecemos la asistencia de la doctora María Yolanda Correa Corredor, nuestra decana de la Facultad de Derecho, quien instalará nuestro evento y presentará a nuestro conferencista. Doctora Marien, la sala es suya. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los participantes, los asistentes. Es importante para la Universidad Cooperativa de Colombia contar con una asistencia tan grande. Este tema generó muchas expectativas y es un resultado de un ejercicio conjunto. Perdón, César, ¿puedes apagar el micrófono? Es un resultado de un ejercicio conjunto entre la coordinación de egresados y el programa de Derecho. Hoy nos acompaña nuestro profesor Arnulfo Rafael Cuentas Moreno. Él es abogado, asesor y consultor tanto de personas naturales como jurídicas en el área de Derecho Penal. No solamente con experiencia en el ejercicio del litigio, sino como educador, como maestro. Su título de abogado lo obtuvo en la Universidad Santo Tomás con reconocimiento cum laude. Luego realizó su especialización en Derecho Penal en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y ya finalizó sus estudios de maestría en Derecho Penal también en la misma Universidad Santo Tomás de Bogotá. Recientemente hizo la sustentación de su tesis de maestría, de verdad, con muchísimo éxito. Nos sentimos muy orgullosos como Facultad de Derecho, doctor Rafael, de tenerlo dentro de nuestra nómina de docentes. Bien. El tema que hemos escogido, el derecho penal del enemigo versus el garantismo penal. Doctor, tenemos un público compuesto por estudiantes, por profesores, profesores no solamente de Bucaramanga, sino de otros campus, por abogados externos y por egresados nuestros. Entonces, sin más preámbulos, lo escuchamos. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Como ustedes se están dando cuenta, en esta charla hemos iniciado con una práctica importante, la inclusión. Por eso tenemos invitado al señor François López,
intérprete de lengua de señas, quien hará la respectiva interpretación en su lenguaje para los asistentes y también para quienes a futuro puedan ver este video que será subido a las respectivas plataformas. Doctor Arnulfo Rafael. Doctora María Yolanda Correa, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted, para todas las personas que amablemente se han conectado a esta transmisión. Quiero darles la más cordial bienvenida, agradecer por este tiempo que han dedicado para compartir algunas reflexiones en torno al derecho penal, y el propósito fundamental de esta intervención es repasar algunos conceptos, hacer algunas precisiones y agitar un poco el debate contemporáneo en torno a las actuales tendencias del derecho procesal, del derecho penal, perdón, en Colombia y por supuesto en el mundo. Para ello se me ha encargado realizar una intervención a propósito del derecho penal del enemigo y hemos dado un título sugerente enfrentándolo con el garantismo penal. Como diría algún querido colega, vamos a ver el enfrentamiento entre las dos grandes vertientes del derecho penal. La escuela de Günther Jacobs, el padre del funcionalismo alemán, versus el garantismo construido desde la teoría italiana por el gran Luigi Ferrajoli. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias que este enfrentamiento ha producido en nuestro sistema penal doméstico. Muy bien. Para ello vamos a abordar algunos puntos muy concretos. En primer lugar, vamos a hacer unas reflexiones en torno a lo que se ha considerado como el derecho penal del enemigo. Vamos a revisar algunos de sus presupuestos epistemológicos, algunas de sus principales características. En segundo lugar, vamos a hacer también referencia a esta tendencia maravillosa del procesalismo moderno, que es el garantismo penal. Y en tercer lugar, vamos a obtener unas conclusiones preliminares que nos van a dar los insumos teóricos necesarios para abordar el estudio de la problemática colombiana a propósito de las más recientes modificaciones que en materia de derecho penal se han incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, esta es la propuesta, este es el cóctel, están los elementos preparados, está el público listo y en consecuencia iniciemos. Existe algún sector de la doctrina que señala de una manera muy general que esta tendencia del derecho penal del enemigo surgió en el mundo a partir de los ataques terroristas terribles del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos. Hecho notorio, hecho conocido por toda la humanidad, que dejó una estela de vidas humanas perdidas muy lamentable y que constituye sin lugar a dudas el ataque más significativo a la nación norteamericana en la época moderna. Pues este evento, este episodio, este suceso generó unas transformaciones en el derecho penal de hondo calado. Doctor, creo que se le cerró el micrófono. Por favor. Qué pena. O alguien se apagó. Les agradecemos, disculpe doctor, les agradecemos a todos apagar su cámara para que podamos observar la interpretación que nos están haciendo, porque al prender su cámara se queda más pequeña la imagen de nuestro intérprete. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias, doctora María. Sí, se silenció, pero yo no tuve la culpa, dejo constancia.
Muy bien. Entonces, este ataque terrorista, pues, implicó una transformación fundamental en la política criminal y, por supuesto, en el derecho penal. Básicamente hacia el endurecimiento de las medidas punitivas en todos los niveles. Tanto así que recién sucedieron estos acontecimientos, el Congreso de la República de los Estados Unidos, el Parlamento, aprobó 3 normas que de manera explícita, de manera directa, permitían y hasta obligaban el uso de la tortura para la investigación y juzgamiento de criminales acusados de terrorismo, ¿no? Entonces, aquí empieza a verse cómo esta tendencia del derecho penal empieza a hacerse más fuerte, más riguroso, más expansivo el derecho penal. Esa es una característica general. La doctrina ha señalado que ese es básicamente el inicio, pero en realidad el origen de esta figura en la dogmática jurídica se remonta a unos 20 años atrás, quizá, un poco más de 20 años, cuando en 1985 el profesor alemán Günther Jacobs dictó una conferencia en Frankfurt en donde estaban reunidos y congregados penalistas y expertos, y él hizo un análisis de la normativa penal vigente en ese momento en Alemania. Y él analiza y encuentra que existen algunas normas penales en el entonces Código Penal alemán que tenían una característica particular y que se separaban de la generalidad de las normas de contenido punitivo. Y son unas normas que se especializan en regular ciertos fenómenos criminales de una manera particular y, por supuesto, de una manera contraria a lo que tradicionalmente implicaba la investigación, sanción y juzgamiento de conductas punibles. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, el maestro Jacobs encontró que ciertos tipos penales, ciertas disposiciones, tenían, muy pocas ellas, muy pocas, tenían la característica de establecer un trato diferenciado para ciertos tipos de delincuentes, para cierta categoría especial de personas que transgreden la norma, y que frente a ellos existe como un brazo más duro del derecho penal, un tratamiento más fuerte por parte del sistema punitivo. A ello los llamó el maestro Jacobs el derecho penal del enemigo, un conjunto de normas que están orientadas a combatir cierto tipo de criminalidad, a combatir cierta categoría especial de delincuencia que genera un profundo impacto en las bases esenciales de la sociedad y que no puede ser enfrentada con base en las herramientas normales, que por lo tanto ameritan un tratamiento punitivo especial. Posteriormente, hacia el año 2000, pues el maestro Jacobs retoma su conferencia, retoma su tema y agrega unos nuevos elementos. Pero indudablemente, a pesar de que estos acontecimientos dogmáticos, teóricos, sucedieron mucho antes de los eventos del 11 de septiembre, pues ciertamente a nivel sociológico, este acontecimiento significó una plataforma definitiva para la consolidación de esta tendencia punitiva. Muy bien. En cuanto a los fundamentos teóricos del derecho penal del enemigo, podemos hacer una remembranza a la obra del profesor Jacobs, muy alemán él. Tenemos que entender que este es un autor alemán
que bebe de las fuentes del idealismo alemán, de Hegel, de Kant, de Feuerbach, de John Locke. Y básicamente esta idea se fundamenta en lo siguiente. Miren ustedes, de acuerdo con los filósofos alemanes, la libertad es el principal o el único derecho innato que tenemos los seres humanos, ¿no? Es una especie de justnaturalismo, pero matizado por el idealismo propio de la filosofía alemana. Y a partir de allí, entonces, se considera que es natural que se repriman aquellas conductas que tienen por objeto o por efecto limitar o afectar esa libertad. De manera que allí podemos encontrar como el fundamento filosófico de lo que es el castigo punitivo, ¿no? Si en la libertad es ese estadio natural del ser humano, a partir del cual es legítimo repeler los ataques a esa libertad, entonces también es racional que el Estado, a través de normas jurídicas, reprima ese injusto. Entonces, allí se ve un enroque entre filosofía del derecho, derecho positivo, civilidad de la norma, que es una característica fundamental del derecho. ¿Alguien tiene algún micrófono encendido que nos está generando alguna interferencia, por favor? Por favor, les pedimos amablemente a todos los asistentes que permanezcan cerrada la cámara. Invitamos a todos los asistentes a cerrar cámara y micrófono. Muy bien. De manera que uno de los grandes aportes que se hace desde la filosofía del derecho, desde esta visión hegeliana, kantiana, es que el ordenamiento jurídico permite maltratar a la persona que con su comportamiento ha afectado los derechos y la libertad del otro. Digamos que allí es donde se encuentra este fundamento de la punición, de la punibilidad. Por eso entendemos desde el punto de vista de la teoría de Kant que la pena no es sino un mal que retribuye otro mal causado. Por supuesto, un mal menor con el cual se pretende reaccionar y responder ante un mal que se ha causado. Pues bien, el profesor Jacobs toma estas fuentes filosóficas y hace una distinción que es clave para entender el funcionalismo alemán, y es el concepto de persona. Para Jacobs, persona no se entiende desde el punto de vista naturalístico, sino que el concepto de persona está asociado a la titularidad de derechos y de deberes principalmente que todo ciudadano tiene. De manera que el ciudadano, la persona, es aquella que respeta los deberes y los derechos ajenos, que cumple con un rol social específico, el del maestro, el del conductor, el de la persona que participa en una obra pública, en fin. Todas las personas cumplen un rol en la sociedad y lo que espera el derecho, la expectativa que tiene el derecho de esta persona es que cumpla con las obligaciones, con los deberes, con los principios que ese rol social le impone. En consecuencia, el ciudadano es aquel que cumple con esa expectativa normativa. El que no cumple, el delincuente, es considerado el que se aparta, el que defrauda esas expectativas, el que con su conducta deroga la vigencia de la norma en el caso concreto. El que cuando comete una conducta delictiva desafía la vigencia de la norma y por lo tanto esta persona
se despersonaliza en los mismos términos que utiliza el profesor Jacobs. Muy bien. Esto nos permite entender una metáfora que utiliza el profesor español Miguel Polanio Orts, quien explica la cuestión del derecho penal del enemigo con una referencia a la obra magna de Don Quijote de la Mancha y narra un episodio en donde Don Quijote va con su fiel escudero y se encuentran a unas personas que llevaban a unos presos, y a Don Quijote le llama la atención que todos los presos pues van amarrados y tienen sus cadenas y tal, pero el último es un muchacho joven, con buena presencia, con buena apariencia, pero este tiene más cadenas que todos los demás. Y eso le llama mucho la atención a Don Quijote, y él le pregunta al carcelero por qué este sujeto pues lo tratan de un modo diferente a los demás. Y responde el carcelero que ese solo sujeto ha cometido más crímenes que todos los demás juntos, y que a pesar de que lo llevan en esas condiciones, así amarrado y sujetado, pues todavía no se sienten completamente seguros de él. Entonces, esto nos permite mostrar, querido público, que existe un grupo especial de delincuentes, de personas que infringen la ley penal, que pareciera que son merecedoras de un trato diferenciado, porque con su conducta logran afectar las bases esenciales del Estado, logran realmente afectar de un modo significativo los bienes jurídicos de carácter colectivo. Y allí es donde el profesor Jacobs empieza a decir, mire, no es lo mismo una persona que ha cometido un delito porque, bueno, se tomó unos tragos y decidió manejar su vehículo, cometió una infracción y eso generó la muerte de una persona, y que esta persona pues asume su responsabilidad, responde ante la sociedad, y después de haberse desviado del cumplimiento de las normas, pues vuelve otra vez a la senda de la legalidad. Pero en cambio hay otros que hacen de la delincuencia su forma habitual de vida, ¿no? Para ellos la norma penal no es suficiente motivación de conducta. Entonces, a estos últimos es a los que el profesor Jacobs identifica como enemigos del sistema, enemigos de la sociedad, enemigos, en una palabra, de la norma jurídica. Son las personas que han decidido de manera consciente y voluntaria apartarse del cumplimiento de los cánones normativos que la sociedad espera de ellos, y que esas normas pues tienen como propósito brindar bienestar y seguridad social. Pues la persona que se ha desviado conscientemente de ese cauce, pues merece ser tratado de una manera singular. Entonces, digamos que allí están un poco los fundamentos epistemológicos de esta concepción del derecho penal del enemigo. Ahora bien, existen 4 características básicas que vamos a reseñarlas, y al final vamos a concluir definiendo qué es el derecho penal del enemigo, o cómo lo entendemos a partir de estas 4 características fundamentales. En primer lugar, lo que observó el profesor Jacobs es que ciertas normas penales anticipan la barrera de protección de los bienes jurídicos. En otras palabras, anticipan la punibilidad de una conducta. Y eso lo podemos ver reflejado en este ejemplo. Miren ustedes, frente al delito de hurto, por ejemplo,
el derecho penal actúa frente a una conducta ya consumada, cuando se ha afectado de manera real el bien jurídico del patrimonio económico. En ciertas circunstancias se anticipa esa barrera de protección y por ello es que en Colombia y en otros países es punible la tentativa de delito. Lo mismo sucede con el homicidio, por ejemplo, para poner los ejemplos nucleares en el derecho penal. Digamos que el derecho penal entra a actuar es cuando ya hay una persona muerta, ya hay una víctima y allí se inicia una investigación, un juzgamiento y se establece una sanción. Lo que hace el derecho penal del enemigo frente a determinadas clases de criminalidad es anticipar la barrera de protección antes de que se produzca una lesión a un bien jurídico, antes de que se concrete el riesgo, antes de que se produzca un daño. Por ejemplo, en la criminalidad organizada, el derecho penal se anticipa a la comisión de la conducta y regula, sancionando, por supuesto, la reunión, la concertación, el acuerdo entre estos sujetos para cometer esas conductas delictivas. Y para efectos punitivos no se requiere que cometan esas conductas para las cuales se concertaron. Es el caso tradicional que tenemos en Colombia del concierto para delinquir, en donde no se requiere que estas personas cometan efectivamente delitos, sino que se sanciona el riesgo que genera el acuerdo concretado para cometer esas conductas delictivas. Entonces, hay una anticipación del riesgo. No se requiere que se cometa incluso ni siquiera una conducta para establecer ya una responsabilidad penal. Entonces, el derecho penal acá se adelanta, ¿no? Corre el listón de protección punitiva, rompiendo, pues, el esquema tradicional, el carácter tradicional reactivo del derecho penal. Esa es como la primera característica y Jacobs la observó en la legislación alemana. De manera que Jacobs no estaba, cuando creó esta teoría del derecho penal del enemigo, no estaba proponiendo algo novedoso para el derecho penal alemán, sino que simplemente estaba describiendo una realidad que estaba vigente en la legislación de entonces y que hoy también podemos verla en nuestro sistema normativo. En segundo lugar, el derecho penal del enemigo se caracteriza porque transforma el paradigma en cuanto a la concepción de la función de la pena. Cuando el juez, miren ustedes, cuando el juez va a establecer la pena, cuando ya ha realizado el análisis de la responsabilidad penal y ha concluido que la persona es penalmente responsable, entonces viene el proceso de imponer la pena, ¿verdad? Lo que llamamos la dosificación punitiva. Y aquí el juez, como lo explica el profesor Jacobs, tiene dos alternativas. Mira hacia atrás, mira hacia el pasado o mira hacia el futuro. ¿Para dónde debe mirar el juez? Para efectos de determinar si la pena es necesaria, si es razonable y si es proporcionada. Entonces, si mira para atrás, responde a la pregunta de ¿por qué voy a castigar? ¿Por qué voy a castigar? Y la respuesta es porque se cometió un delito, porque se afectó un bien jurídico o porque se puso en riesgo un bien jurídico y por lo tanto allí la pena entra a retribuir ese daño, ¿no? Y desde ese punto de vista es que se analiza la proporcionalidad. Pero también el juez mira hacia el futuro, mira hacia adelante y aquí se plantea la cuestión de
Ya no por qué castigo, sino para qué castigo. ¿Qué se espera con la pena? ¿Acaso la pena tiene alguna utilidad? ¿Acaso tiene alguna función? ¿Acaso juega un rol dentro de nuestra sociedad? Y allí es donde se han venido postulando las teorías de la prevención general y especial que debe cumplir la pena. La pena debe servir para algo, ¿no? Y se ha llegado a la conclusión de que un fin legítimo de la pena es prevenir la comisión de nuevas conductas. Cuando se sanciona el secuestro, pues se está enviando un mensaje a la sociedad y lo que se busca generar es la disminución de esta conducta delictiva en la sociedad. Un mensaje de prevención general positiva. Pero al lado de esa función legítima del derecho de la pena, también hay una función que ha sido utilizada desde el punto de vista de la política criminal del control social como un mensaje de intimidación, de escarmiento, de atemorizar a la sociedad, de ejemplificar el castigo para que éste no se replique, para que el delito no se multiplique y no se replique en la sociedad. Y esos son los tradicionales mensajes que envían sobre todo los servidores públicos de elección popular cuando exigen, ¿no?, penas y castigos ejemplarizantes, ¿no?, que tienen como propósito generar ese control social a través de la intimidación. Es una función soterrada, por supuesto, de la pena no declarada, porque el derecho penal vive del discurso, depende del discurso para legitimarse en la sociedad. Y por supuesto decir que la pena cumple una función de intimidar, pues no es que resulte muy popular. Entonces lo que hace el derecho penal del enemigo es poner el acento en esta función de prevención especial de la pena. ¿Por qué vamos a castigar a esta persona? Por el peligro que representa para la sociedad, para los bienes jurídicos, para la estabilidad del Estado. No tanto por lo que ha cometido, fíjense, sino por el riesgo de que cometa nuevas conductas que puedan resultar lesivas para todos. Entonces aquí hay una transformación en el paradigma en cuanto a la función de la pena, y esa sería entonces la segunda característica del derecho penal del enemigo. El tercer perfil propio de este derecho penal del enemigo es una paradoja que surge de lo anterior. Miren ustedes, si el derecho penal del enemigo anticipa la barrera de protección de los bienes jurídicos y entra a sancionar cuando aún no ha habido daño, pues la pena debería ser menor, porque no es lo mismo sancionar a una persona que efectivamente ha dañado un bien jurídico que a alguien que potencialmente lo ha puesto en riesgo. Pero paradójicamente el derecho penal lo que hace es mantener un nivel alto de punibilidad. O sea, no se responde a la lógica de que como se anticipa la barrera, pues también se reduce la pena. Por el contrario, la pena se aumenta o se equipara al delito que eventualmente se iría a cometer. Esta es una característica bien sui generis de el derecho penal del enemigo. Y la cuarta característica que ponen de presente los autores es lo que justifica el título de esta conferencia. Porque la cuarta característica hace referencia a que el derecho penal debe ser un instrumento eficaz para combatir ciertos focos especiales de criminalidad. Y para lograrlo es necesario, es indispensable generar un recorte de ciertas garantías en el ámbito penal, en el ámbito procesal y por supuesto en el ámbito penitenciario. Entonces es de suyo, es
propio del derecho penal del enemigo, generar un impacto en las garantías de las personas. Al enemigo no lo podemos tratar igual que al ciudadano. Y allí es donde Jacobs entra a distinguir entre el ciudadano, el derecho penal para el ciudadano que comete un delito, que cumple con su pena, que repara el daño y se reintegra a la sociedad, frente al enemigo que hace de su actividad delictiva su modo de vivir, desafiando, como digo, las bases estructurales del sistema. En consecuencia, este derecho penal del enemigo, para que opere, para que funcione, necesita del recorte, de la flexibilización, de la matización de ciertas garantías que, de lo contrario, impedirían un adecuado juzgamiento y combate de ese tipo especial de criminalidad. Y allí es donde el derecho penal del enemigo ha recibido los mayores cuestionamientos por parte de la doctrina, porque es un derecho que se edifica sobre la vulneración de las garantías de los ciudadanos. Ahora bien, dejemos de lado un poquito el derecho penal del enemigo y hagamos alguna referencia al garantismo penal. Desde que se reconocieron los derechos del hombre y del ciudadano, las naciones se han esforzado por establecer unos mínimos derechos y garantías de que es titular toda persona en cualquier parte del mundo, cuando quiera que esté siendo sometida al poder punitivo del Estado. Es un conjunto básico, mínimo, que se considera lo suficiente como para que una persona pueda ser legítimamente investigada, juzgada, sancionada y castigada. Gracias a la obra del profesor Luigi Ferrajoli, hemos comprendido hoy en día que en el derecho penal el debate acerca de la culpabilidad es secundario. El debate de si la persona es culpable o no del delito por el cual se le acusa ocupa un segundo lugar. El primer lugar, la primera motivación, la primera preocupación que debería existir en el proceso penal es el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en el proceso penal. No solamente del acusado, porque tradicionalmente el garantismo se entendió solo para el procesado, solo para el investigado, quien era catalogado el rey del proceso penal. El derecho procesal penal moderno también ha llamado la atención en que hay allí otro interviniente que también tiene derechos, que también tiene garantías, que también merece una protección estatal, y es la víctima. Y por eso en Colombia ha habido una línea jurisprudencial muy fuerte que ha empoderado a la víctima para que pueda actuar de manera real y efectiva durante el trámite penal sin depender necesariamente del titular de la acción penal, que sería en este caso la Fiscalía General de la Nación. Es más, la jurisprudencia ha llegado hasta el extremo, según mi propia visión, de permitirle a la víctima cosas como esta: solicitar una medida de aseguramiento cuando el fiscal no ha querido hacerlo. Entonces, mires cómo pues, ha sido tal el nivel de empoderamiento de la víctima que hoy se disputa codo a codo el garantismo dentro del proceso penal con la persona procesada. Y los debates que hoy en día se suscitan en torno al derecho procesal es, bueno, ¿cómo hacemos para garantizarle a estos dos intervinientes que están enfrentados un escenario en el cual puedan realizar sus garantías, ¿no? Muchas veces el ejercicio de garantías a favor de la víctima termina impactando negativamente el ámbito de los derechos del procesado. Y es allí donde la jurisprudencia ha venido sentando algunas reglas que han permitido, por ejemplo,
garantizarle a la víctima iniciativa probatoria, transformando el paradigma en esta materia, porque tradicionalmente la víctima solamente le interesó al proceso penal como testigo de los hechos y nada más, ¿no? Y nada más. Hoy se ha reconocido que la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, y en ese propósito tiene derecho a solicitar y aportar pruebas, ¿no? En las mismas condiciones en que el acusado, ¿no? Entonces este garantismo penal pues también se ha expandido, ¿no? Y también se ha incrustado en la esencia del derecho penal. Claro, el debate en torno a la culpabilidad del sujeto acusado sigue siendo relevante, pero ese debate tiene que estar mediado por el garantismo penal. De manera que una condena, una declaración judicial de responsabilidad, únicamente puede ser considerada como legítima en la medida en que ha sido respetuosa de los derechos fundamentales de las personas intervinientes, sea acusado o sea víctima. Y esto pues ha marcado la tendencia actual de los debates en el derecho procesal penal. Muy bien. A partir de la confrontación de estos dos grandes institutos, el derecho penal del enemigo y el garantismo penal, entonces vemos cómo el derecho penal produce un impacto frontal, definitivo, frentero, frente al conjunto de garantías de las personas, especialmente la persona acusada de la comisión de delitos. Y consciente de eso, consciente de ello, el maestro Jacobs postula que este derecho penal únicamente puede aplicarse en casos excepcionales, en casos extremadamente excepcionales. No puede convertirse en una regla general, sino que únicamente se justifica frente a aquellas conductas que de verdad producen un daño colectivo, producen un riesgo a la convivencia, a la paz, a la seguridad. ¿Y qué es lo que ha pasado, queridos asistentes? Pues que gracias a los acontecimientos, esta regla general, esta excepción, ha empezado a desplazar paulatinamente, sigilosamente, soterradamente la regla general, y ya sabemos lo que pasa cuando una regla general es desplazada por una excepción, y es que el sistema se pervierte. Y esto nos permite abordar las reflexiones en el derecho penal colombiano, advirtiendo que el ejemplo paradigmático de el derecho penal del enemigo es la delincuencia organizada, ¿no? En donde se establecen una serie de normas penales que catalogan aquellos tipos penales llamados de peligro abstracto o de peligro concreto, en los cuales no se precisa la comisión efectiva de una conducta punible, sino de ciertos comportamientos que tienen por objeto generar riesgo. Miremos un poco lo que pasa con el concierto para delinquir, que en otros contornos se llama asociación para cometer delitos, como en la legislación peruana. Miremos lo que pasa en Colombia, está previsto en el artículo 340 del Código Penal, y básicamente consiste en que dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer delitos. Y por esa sola conducta ya son sancionados. Si cometen esos otros delitos para los cuales se concertaron, pues habrá un concurso de delitos. Y allí es donde se ve nítidamente la anticipación de la barrera de protección por parte del derecho penal. Pero analicemos esto. Miren ustedes. Reunirse. Reunirse es un derecho fundamental de todas las personas. Por ejemplo, yo puedo reunirme con un grupo de amigos para fundar la iglesia maradoniana en Bucaramanga, por ejemplo.
¿no? Seguidores de Maradona. Y esto es, pues, es un derecho fundamental. Ahora, reunirse para cometer delitos, miremos el segundo elemento. Para cometer delitos hay un dolo, hay una intención efectiva, si se quiere, hay una voluntad de cometer delitos, pero insistimos, no se requiere que se cometan de manera efectiva esos delitos. Según yo recuerdo, queridos estudiantes, desde los cimientos del derecho penal, desde la antigüedad incluso, se tiene dicho que los pensamientos no delinquen. La mente no delinque. La que delinque es la conducta, la acción o la omisión. Y fíjense cómo este derecho penal del enemigo convierte en punible el pensamiento expresado en colectivo sin que sea necesario cometer delito. Por allí también ha recibido fuertes cuestionamientos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el Estado, por ejemplo, ante esta situación? Se tiene conocimiento de que varias personas planean cometer un atentado terrorista. ¿Qué hace el Estado? Tiene que esperar, con base en el derecho penal tradicional, a que suceda el atentado para investigar, juzgar y sancionar a estas personas, o el derecho penal puede anticiparse con un carácter preventivo, ¿no? Allí es donde reclama legitimidad el derecho penal del enemigo, ¿no? Nadie podría estar tranquilo sabiendo que al lado tenemos a una banda, ¿cierto?, que pretende cometer unos actos que van a generar pánico, que van a generar terror y zozobra en la sociedad. Bien. Para aterrizar un poco esta discusión en el derecho penal colombiano, hemos dicho pues que el caso tradicional es el de la delincuencia organizada, pero no el único, ¿no? A nivel internacional también tenemos que el terrorismo es una expresión o un escenario, caldo de cultivo, para que opere allí con toda su eficacia el derecho penal del enemigo. Y ejemplo de ello es la cárcel de Guantánamo. Es increíble que haya allí personas privadas de la libertad sin conocer los cargos por los cuales están allí detenidos. Es increíble que no haya término razonable para la detención, ¿no? Allí es un territorio en donde no aplica ninguna convención internacional. ¿Y todo por qué? Porque allí están los terroristas que atentan contra la nación, ¿no? Clarísimamente es un derecho penal del enemigo. Y he seleccionado ya para finalizar estas reflexiones, queridos asistentes, una conducta punible que en Colombia ha reunido todos los elementos para ser catalogada como una expresión del derecho penal del enemigo. Y es que en Colombia hemos graduado como enemigos a las personas que cometen delitos contra niños, niñas y adolescentes. Y esto lo hemos visto no solamente mediante el incremento de la punibilidad, sino también en otras expresiones normativas que vienen desde el año 2006 inclusive, con ese Código de la Infancia y de la Adolescencia, que en uno de sus artículos establece una severa restricción en tratándose de personas que son investigadas y juzgadas por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, especialmente el homicidio y los crímenes de carácter sexual. Qué pena, alguien tiene un micrófono encendido. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Bueno, desde esa ley se prohíbe cualquier tipo de beneficio, cualquier tipo de concesión. Si hay lugar a imponer una medida de aseguramiento, siempre será privativa de la libertad. No puede haber sustitución de pena por absolutamente ningún motivo. Si la persona acepta los cargos, no puede haber reducción punitiva de ninguna naturaleza. Eso a nivel punitivo ya empieza a marcar
un recorte significativo frente a otros ciudadanos acusados de cometer otros delitos, ¿no? Entonces, hemos focalizado este tipo de delincuencia. Pero las medidas no se quedan ahí. ¿Mm? Hace algunos años se incorporó una reforma legislativa en Colombia que abordó de manera concreta la investigación de este tipo de criminalidad, respondiendo a una realidad muy problemática por la que estábamos atravesando. Y es que muchas veces el niño o adolescente que es víctima de este tipo de conductas, especialmente las de carácter sexual, pues era revictimizado porque debía ir a declarar una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Llegándose a conocer un caso absurdo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en donde una niña fue obligada a declarar en 16 oportunidades, lo cual pues es un despropósito total, ¿no? Una revictimización absolutamente injustificada. Entonces, el legislador entró a terciar a través de normas de derecho penal del enemigo, diciendo cosas como lo siguiente. Solamente se va a realizar una entrevista durante la indagación. Y se debe realizar por personal calificado, debe quedar registrado en audio, en video o por cualquier otro medio que garantice la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se dijo que esa declaración así obtenida será catalogada por la ley como una prueba de referencia. Luego, no es necesario que la víctima vaya al juicio a declarar y a ser revictimizada frente a estas conductas que le generan tanto perjuicio. Pero además, la norma fue más allá, porque entró a romper una de las garantías básicas que desde el derecho internacional de los derechos humanos se le reconoce a cualquier persona acusada de cometer una conducta punible. Y es que lo básico a que tiene derecho un ciudadano o un sujeto es a conocer cuál es la prueba de cargo. Yo tengo derecho a saber de qué me acusan y cuáles son las pruebas que sustentan esa acusación en aras de que pueda ejercer en debida forma el derecho de contradicción. Es una regla básica de derecho internacional. Y una expresión de ese garantismo penal es que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la persona acusada dentro de una actuación judicial tiene derecho a que los testigos comparezcan al tribunal y sean interrogados. Pues esta reforma legislativa limita de un modo severo estas garantías constitucionales e internacionales, estableciendo que a esa entrevista no se podrá acceder, siempre que a criterio del juez resulte lesiva para los intereses del niño, niña o adolescente. Y aquí se produce una modificación sustancial a la figura del descubrimiento probatorio, que es una herramienta que tiende a hacer efectivo el principio de publicidad de la prueba. Y es que la Constitución política en Colombia establece como una obligación de la Fiscalía que al momento de presentar su escrito de acusación debe proceder a revelar todo el material probatorio que ha logrado recaudar durante la fase de indagación, aún la que pueda resultar favorable a la persona acusada. Pero aquí se establece claramente una limitación, una excepción. No se puede acceder al material probatorio. Entonces, la situación de la persona acusada pues entra a ser muy compleja, porque si no tiene derecho a conocer cuál es el soporte probatorio de la acusación, pues difícilmente
va a poder tener condiciones materiales y jurídicas para ejercer un derecho de defensa. Lo peor del tema es que este asunto fue sometido a la Corte Constitucional, al conocimiento de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hizo un análisis desde el derecho internacional y en términos concretos concluyó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son una preocupación de la humanidad y que por lo tanto, si en aras de proteger esos derechos es necesario atropellar ciertas garantías, pues qué más da, hay que hacerlo, ¿no? Siendo ello pues una clara representación del derecho penal del enemigo. Pero ahí no paran las reformas, ahí no paran las políticas criminales de recorte de garantías de estos frente a estos enemigos. El tema ha avanzado y recientemente en nuestra Constitución se modificó el artículo 34 que prohibía las penas de destierro, confiscación y de prisión perpetua para este tipo especial de criminalidad. En consecuencia, después de 14 o 15 intentos de reforma constitucional, por fin el Congreso de la República estableció la procedencia de la prisión perpetua, de la cadena perpetua para conductas cometidas contra niños, niñas y adolescentes que encajaran dentro de las descripciones típicas de homicidio, delitos de carácter sexual, entre otros. Y esta semana en Colombia, aprovechando el inicio de la legislatura, se presenta el proyecto para regular esa cadena perpetua. Y al solo leer ese proyecto, pues genera realmente escalofrío, ¿no? Porque el recorte de garantías es brutal, ¿no? Muy bien, pero ahí no para el asunto. Seguimos recortando garantías, seguimos limitando la eficacia del garantismo penal en este tipo especial de criminalidad bajo la premisa de combatir este tipo de conductas que afectan lo más esencial de la sociedad, que es la niñez. A la par de esto, entonces aprobamos también recientemente una norma que establece el carácter imprescriptible de estos delitos cuando se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Con lo cual entonces armamos todo un cuadro normativo que permite sin lugar a dudas catalogar este ejercicio del poder punitivo como un derecho penal clarísimamente del enemigo. Pero esto ya lo había advertido el maestro Jacobs cuando señala que el derecho penal del enemigo es una expresión explícitamente normativa. Es decir, que no hay derecho penal del enemigo sin ley, ¿no? Es un derecho respaldado en la ley, previsto en la ley, pero que en la concepción jacobsiana debía ser excepcional. Me temo que en nuestro ordenamiento jurídico lo excepcional se vuelva general. Ya empezamos con el terrorismo, con los grupos armados organizados, en donde también vemos recortes significativos de garantías, la privación de la libertad se duplica, tenemos una justicia especializada, ya vamos con los agresores de niños, niñas y adolescentes, ya empiezan a escucharse voces en el Parlamento que también propugnan la cadena perpetua para los crímenes o delitos de narcotráfico, y así vamos a empezar a extender el ámbito del derecho penal del enemigo, pues vamos a llegar al punto de que todo el ordenamiento jurídico eventualmente podría ser considerado de esta forma. Para terminar mi intervención, doctora Marién, quiero decir lo siguiente también de la mano del profesor Miguel Polanio Orts, y es que el derecho penal del enemigo es un instrumento necesario para garantizar en ciertos contextos la vigencia del Estado social de derecho.
pero lo que no se puede es abusar de él. Y creo que el límite, el rasero, el criterio para determinar cuándo el derecho penal del enemigo es conveniente y cuándo no, es el principio de proporcionalidad, que ha sido decantado por nuestra jurisprudencia, siguiendo al efecto las enseñanzas del maestro Robert Alexi, ¿no? Recientemente la Corte ha aplicado esos criterios para determinar si ciertas medidas, por ejemplo, adoptadas en el contexto del estado de emergencia económica y social, realmente son proporcionales, necesarias, idóneas y constitucionalmente legítimas para alcanzar ciertos fines. Y por eso se ha avalado la gran mayoría de normas, pero también se han expulsado del ordenamiento jurídico algunas. Entonces, creo que el derecho penal del enemigo ha sufrido en ocasiones una estigmatización injusta porque realmente ha sido concebido en su concepción originaria como un instrumento necesario para combatir ciertos fenómenos criminales, pero que en manos equivocadas corre el riesgo de generar el efecto contrario, esto es, de generar una expansión indebida de los confines del derecho penal, convirtiendo ya no el derecho penal en la última ratio, sino en la primera ratio en la línea de defensa social. Doctora Marien, en estos términos dejo presentada mi conferencia y le agradezco enormemente por su generosidad al haberme invitado. Doctor Rafael, de verdad que, como siempre, una exposición muy interesante y con unas explicaciones que, como algunos asistentes dijeron, llena de mayor entusiasmo en el ejercicio de la profesión como abogados. Leía por ahí algunos comentarios. Felicitaciones. Como le dije en algún momento, este es un tema que me llamó la atención porque bien usted hizo hincapié, el abuso de ese derecho penal del enemigo pone en riesgo ese garantismo que debe primar. Hay casos que se están viendo, usted señaló el caso Guantánamo, totalmente cierto. Lo que sucedió en Estados Unidos después del 11 de septiembre, ¿sí? Total criminalización por sus orígenes territoriales, por sus creencias religiosas, filosóficas, y bueno, pero espero que todos los asistentes hayan tenido la mayor apertura a entender este tema. Las preguntas se van a hacer a través del chat, por favor. Les agradecemos que las escriban y sé que Mayra va a estar pendiente para leerlas. Nos disculpan que no les podamos dar el uso de la palabra, pero entiendan que tenemos aproximadamente 250, 200 personas, entonces es poco fácil. Y bueno, doctor, de verdad, muchas gracias. Cada día me siento más feliz de que usted esté formando parte de nuestro equipo de docentes de nuestra universidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Marien, por sus inmerecidos elogios. Bueno, por aquí vi una pregunta muy interesante. Bueno, ¿quién se va a encargar de las preguntas? Qué pena. Mayra. Yo, doctor. Vamos a ir leyendo las preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señora. La primera persona que interviene preguntando es el señor John Alexander Cano Medina. Él pregunta, doctor, ¿qué libro y qué sentencia o sentencias podría recomendar tanto a abogados como a estudiantes? Bueno, en esta época de pandemia, pues a veces la disponibilidad de los textos es complejo, ¿no? Es complejo. Sin embargo, lo que sí te puedo recomendar es que hay una versión de YouTube que se llama YouTube Académico
Y allí hay una serie de foros, de conferencias, de autores del mismo Jacobs incluso, de españoles como Miguel Polaino Orts y en Colombia del profesor John Zuluaga, que son muy ilustrativas sobre el particular, ¿no? Entonces te invito a que revises y si puedes acceder directamente a las conferencias del profesor Jacobs, que ha sido pues un asiduo visitante de Latinoamérica cuando se ha podido, pues allí él expone, eso sí, muy al estilo alemán, ¿no? Muy formal. Las conferencias son leídas, no es como eso que nos gusta a nosotros acá en esta parte del mundo, sino que allá es rigurosamente leída y por supuesto él es un alemán y lee sus conferencias, pero allí puede uno extractar los fundamentos teóricos del derecho penal del enemigo. La segunda persona es el señor Carlos Mauricio Bendec. Nos pregunta, frente a la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no serían estas ampliaciones de la normalidad de la normatividad sobre el derecho penal del enemigo objeto de amparo mediante demanda por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La misión fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es proteger las garantías básicas que están allí consagradas en este instrumento internacional de derechos humanos. Y en Colombia ya hemos tenido la experiencia de que estos tribunales internacionales nos hayan condenado por infringir de un modo arbitrario este conjunto de garantías. Ejemplo paradigmático y reciente es la decisión en el caso de un exministro de Agricultura que fue condenado en única instancia, ¿no? Desde la Constitución del 91 teníamos establecido que podía haber casos de condena en única instancia y resulta que desde 1969 la Convención Americana estableció que toda condena podía ser susceptible de impugnación. Entonces llevábamos 50 años desconociendo esta garantía y tuvo que venir una decisión del sistema interamericano para obligarnos a reformular todo nuestro sistema judicial y lo que hicimos fue garantizar una doble conformidad, pero a nivel de aforados. Y los demás ciudadanos, pues aquí ha sido una labor de la jurisprudencia, de la Corte Constitucional, muy compleja, muy a la marcha de los casos, para garantizar esa prerrogativa internacional. El señor Juan Sebastián Castro Arias pregunta, ¿por qué se dice que el derecho penal del enemigo está proscrito en Colombia? Y si es así, ¿por qué? Lo que se ha dicho es que el derecho penal del enemigo debería estar proscrito en Colombia, porque no podría existir un sistema normativo, ¿no?, que se construya sobre el recorte de las garantías de los ciudadanos. Pero ha habido expresiones normativas en Colombia como estas que le comento, de la reforma a el tema de la entrevista en materia de investigación de delitos sexuales, en donde la Corte ha hecho una ponderación y muy a su manera ha determinado que estas normas, en tanto son instrumentos de protección eficaz de los derechos de un grupo poblacional que merece una tutela judicial más intensa, pues resultan compatibles con la Carta Política. Y en consecuencia, gracias a esa ponderación, es que se ha permitido que existan en Colombia este tipo de expresiones normativas del derecho penal del enemigo.
El señor Didier Acosta Montaña pregunta, el delito de violencia intrafamiliar es muy común en nuestra sociedad. Se comete tanto por quienes tienen el derecho penal del enemigo como por personas que en un acto de ira lo cometen. ¿Cómo sería la calificación para cada caso? Ahorita, mi amor. Bueno, creo que estamos en trance de graduar nuevos enemigos en nuestro derecho penal. Ya con esta reforma constitucional terminamos de graduar a los depredadores sexuales y ahora nos vamos a focalizar en otros grupos especiales. Y quizá esto que vaya a decir suene un poquito polémico. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? La academia debe ser un espacio para la disertación. Y es que algunas expresiones de la ley que regula el feminicidio en Colombia podrían catalogarse sin problema como expresiones del derecho penal del enemigo. Y me refiero específicamente a unas normas que establecen, por ejemplo, la imposibilidad jurídica de celebrar preacuerdos, de buscar mecanismos alternos al juicio oral en tratándose de estos tipos penales especiales. Como por qué no se va a poder hacer un preacuerdo cuando se trata de un feminicidio y en cambio sí cuando se trata de un homicidio, sí es viable esta figura jurídica. ¿Por qué? Porque esta norma de el feminicidio pues viene cargada de una serie de factores extrajurídicos, ¿cierto? Que muchos de ellos denuncian una realidad histórica. Claro, por supuesto, la mujer históricamente ha sido sometida a violencias y la mujer necesita que se le garantice una vida libre de violencias. Pero eso no se puede hacer a expensas de la vulneración de garantías de las personas acusadas de este delito, que incluso podría ser una mujer. Entonces, en el caso de la violencia intrafamiliar, creo que las nuevas directrices empiezan a focalizarse en ese tipo especial de criminalidad, ¿no? Nada más esta semana se adoptó una nueva directiva por parte de la Fiscalía General de la Nación que establece modificaciones al proceso de atención, de investigación, de judicialización de este tipo de conductas. Entonces, creería que en la medida en que crezca la presión social sobre un tipo especial de criminalidad como esta de la violencia intrafamiliar, que en tiempos de confinamiento se ha disparado, pues también veremos allí prontamente expresiones de derecho penal del enemigo. No olvidemos que el principal medio de expresión del derecho penal del enemigo es la ley penal, ¿no? Es la ley penal y ya sabemos en Colombia quién hace las leyes. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Sí, señor, tenemos otra pregunta. Uh-huh. ¿La influencia de los medios de comunicación pueden ser un aliciente para que continúe vigente el derecho penal del enemigo? Es el socio ideal del derecho penal del enemigo, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Colombia los medios de comunicación son un escenario alterno de juzgamiento de personas, ¿no? Y por supuesto, cada vez que en un medio de comunicación se hace cubrimiento exhaustivo de cierto tipo de criminalidad, pues eso indudablemente genera un impacto y mueve al legislador a que adopte reformas normativas, ¿no? Creo que los medios de comunicación, y sobre todo ahora en la era digital, pues por supuesto que son el vehículo esencial para canalizar todas estas necesidades sociales de protección frente al delito. Y claro, ese es el socio ideal del derecho penal del enemigo. Doctor, ante situaciones especiales, medidas especiales,
¿No cree usted que ante la situación especial de nuestro país, en la cual las particularidades y limitaciones de la justicia han dejado un poco descubierto al ciudadano de bien, dándole muchas garantías al infractor, conllevando a conceptos de justicia por mano propia, caminando por los límites de la anarquía? ¿No cree que en este caso es necesario apelar al derecho penal del enemigo? Bueno, esta es la gran disyuntiva, ¿no? El doctor Jaime Alonso Ortiz ha puesto el centro del debate donde corresponde, ¿no? A medidas especiales, ante situaciones especiales, medidas especiales. Ese es el fundamento epistemológico del derecho penal del enemigo. Ante una criminalidad que genera tanto impacto social, pues debemos reaccionar con medidas especiales. Y allí el garantismo es injustamente acusado de favorecer la impunidad. Pero es que también hay que tener en cuenta que en la labor de perseguir el delito, el Estado no puede convertirse en peor criminal que el criminal que pretende juzgar. Y en esa medida, creo que el derecho penal del enemigo sí es necesario, pero en tanto instrumento realmente excepcional. El problema es el expansionismo, doctor, porque bajo esa óptica, cualquier situación que afecte bienes jurídicos podría ser considerada una situación especial que admita medidas especiales. Creo que el problema que usted denuncia, doctor, es absolutamente cierto, pertinente, y lo primero que se nos ocurre lo que se le ocurre a nuestros legisladores es impactar las penas, aumentar las penas, subir las penas, hacerlas ahora imperecederas. Creo que el problema no es de la cantidad y severidad normativa de la pena. Creo que la pena, más que severa, debería ser certera, debería ser efectiva. Algunos tipos penales en Colombia, por ejemplo, esto es una paradoja tremenda. Si uno hace un análisis puramente normativo del delito de hurto, hay ciertas clases de hurto que, por ejemplo, un hurto de un celular podría implicar una pena incluso superior a un homicidio, en la expresión normativa, digo. Pero en la realidad, ¿qué sucede? Lo que usted denuncia, doctor. Entonces, el problema no es de aumentar penas, de recortar de garantías. Por ahí creo que no es la solución. Creo que el mensaje que sí se daría y que impactaría positivamente en la sociedad es que la pena sea certera. Y ahí pues ya hay un problema de política punitiva. Pero usted ha dado en el punto, doctor. Doctor, tenemos dos preguntas más. Agradezco su generosidad. ¿Cree usted que el derecho penal del enemigo debería analizarse de cara a la imposición y ejecución de penas? Porque lamentablemente la pena, en mi opinión, no cumple sus finalidades en nuestro país, empezando por el hacinamiento e incluso la comisión de delitos a nivel carcelario interno. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Por supuesto que allí en el ámbito punitivo es donde también debe analizarse el derecho penal del enemigo. Miren una cosa, desde hace mucho tiempo Michel Foucault dijo que la cárcel no resocializa, que la cárcel no sirve para nada. Y eso se dijo 200 años atrás. Y hoy constatamos exactamente lo mismo. Y seguimos en ese empeño terco de seguir aumentando la población carcelaria. Y si vamos a mirar la cuestión desde el punto de vista normativo, vamos a ver que cada día más se amplía el catálogo de delitos que no admiten beneficios punitivos de ninguna índole. Mire, le pongo esto de presente. Cuando estábamos hace un año en pleno confinamiento,
cuando estábamos todos a la expectativa, pues en el gremio del derecho estábamos expectantes de, bueno, ¿y qué medidas va a adoptar el gobierno nacional frente a la situación carcelaria en Colombia, teniendo en cuenta ese riesgo de contagio que allí se hace más intenso en un establecimiento carcelario? ¿Mm? Hasta que por fin se adoptó el famoso decreto legislativo en donde dice, bueno, vamos a sustituir transitoriamente la detención preventiva, vamos a flexibilizar los requisitos para la domiciliaria, vamos a flexibilizar beneficios punitivos que antes eran muy exigentes, en fin, muy bien. Pero por otro lado, se dijo, estas normas, estos beneficios no aplican en los siguientes delitos. Y una lista de delitos en donde realmente era más fácil saber cuándo no que cuándo sí procedían estos beneficios. Entonces, esto nos lleva a concluir que la política normativa legislativa en materia penitenciaria, pues obedece a las características generales del derecho penal, y es que es reduccionista, es reduccionista, es selectiva y es arbitraria. Y es arbitraria. Y en un país en donde se modifican con tanta velocidad las normas penales, pues hay un problema adicional de inseguridad jurídica. Entonces, hoy tenemos en muchos casos, en muchos tipos penales, una inseguridad jurídica, y hablo específicamente, por ejemplo, de la posibilidad, por ejemplo, de acceder a una libertad condicional en algunos delitos que en el pasado fueron tratados con el rigor del derecho penal del enemigo, como la extorsión, ¿no? Recuerden, en el primer mandato del presidente Uribe, para 2002 y siguientes, se adoptaron unos estatutos normativos que recortaron cualquier tipo de beneficio procesal y punitivo en materia de extorsión, que hoy en día, pues, gracias a los eventos por los que hemos atravesado, pues se ha reducido, pero que reflejan allí el carácter sectario del derecho penal. Mayra, es que el problema es de tiempo. De verdad que presentamos muchas disculpas a los asistentes y con las preguntas que quizás no se alcanzaron a contestar, pero bueno, habíamos hablado de 1 hora y 15 minutos y vamos ya en 1 hora y 22 minutos porque empezamos exactamente a las 6. Alguien preguntaba, y solamente pues para que el doctor lo aclare así muy cortico, que si el derecho penal del enemigo eran los mismos jueces sin rostro. No claro, sé, pero, sí. Fiscales sin rostro, jueces sin rostro, testigos sin rostro, esos son expresiones clarísimas de un derecho penal del enemigo, que por supuesto vulneran las más esenciales garantías ciudadanas catalogadas así desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero que se justificaban por los serios problemas de orden público por los que atravesaba el país, ¿no? Entonces, Listo, medidas ante situaciones especiales, medidas especiales. Muchas gracias, doctora María. Gracias, doctor. No, a usted y François, un abrazo gigante desde la distancia. Excelente su trabajo. Nos está apoyando para nuestra población. Somos incluyentes. Alguien lo dijo al inicio de la conferencia. Nos felicitaba por esta práctica. Doctor Arnulfo, reitero mis respetos ante su conocimiento. Felicitaciones. Muchas Doctora gracias, Evelyn, doctora María. Usted, doctora Evelyn, gracias por estos espacios para nuestros egresados, para nuestros estudiantes, para nuestros abogados, colegas de otros campus e incluso de la ciudad. Para todos,
una feliz noche. Doctora Marien, disculpe, es que está la doctora Reina, si le permite dar un saludito, por favor. Muy bueno, no sabía que estaba acompañándonos, con muchísimo gusto. Claro que sí. La escuchamos. Muy buenas noches. Sea el momento para felicitar el liderazgo del campus de Bucaramanga por esta excelente práctica. La universidad declara en su visión 2025 que somos una universidad inclusiva que siempre va a trabajar por generar espacios de inclusión donde todas y todos contamos, tal como lo reza nuestro programa de inclusión e interculturalidad. Me emociona muchísimo. No saben cuánto, uno, desde lo profesional, pero dos, también desde el plano personal, de ver que se desarrollen este tipo de ejercicios. Porque en la medida que empecemos a generar estos espacios de esta manera, con tan alta calidad, componentes tan excelentes como el que acabamos de escuchar, con la asistencia de un gran profesional que nos está ayudando a entender unos nuevos lenguajes, estaremos generando lo que realmente la inclusión, estaremos generando espacios de respeto a la diversidad y sobre todo estaremos siendo coherentes con lo que declaramos. Me parece interesantísimo la charla que nos acaban de dar, pero y bueno, sea el momento para decirle a la decana mil felicitaciones por ese tipo de gestión y al campus de Bucaramanga, Universidad Cooperativa de Colombia, mil felicitaciones y esperamos seguir aprendiendo al lado de ustedes. Mil gracias y una feliz noche. A usted, querida doctora Reina. La doctora Reina es nuestra directora nacional de bienestar institucional y de egresados. Qué bueno que nos haya acompañado. Bueno, reitero. Siempre es un gusto, mil gracias. Bueno, a ti. Reitero el agradecimiento a François, el agradecimiento a Arnulfo y para todos, muy buena noche. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Doc. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa por acompañar las actividades del portafolio de capacitación de la red de conocimiento, la red de enlace y apoyo laboral. Gracias a nuestro conferencista, el doctor Arnulfo Rafael Cuentas Moreno, a nuestra decana, la doctora Marien Yolanda Correa Corredor, a la Facultad de Derecho, y a la doctora Reina y a los demás invitados que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y gracias a ti, Mayra, por esa moderación. Muy bien, felicitaciones. Popayán también estuvo presente, doctor Arnulfo, estuvo Popayán, Medellín, Barranca Bermeja. No, excelente, doctora. Ese poder de convocatoria suyo es impresionante. No, ese es de egresados, ese no fue más bien un trabajo colectivo. Bueno, doctor, lo dejo. Buena noche. Gracias. Doctora, que esté muy bien. Vaya que su chica no está esperando. Sí, señora, así es. Chao, Mayra. Chao. ¿Dónde está el equipo? Hasta Edith? luego, Gracias. doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias también a ti. Gracias. Chao, que estés bien. Uy, Jacqueline, la veo por ahí. Marcia, no la había visto. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Marien. Muy bien, muy interesante el tema. Ah, bueno. Jacqueline, nos agrada que le haya parecido interesante y que siga asistiendo a los otros eventos que vamos a seguir organizando. Claro que sí. Un saludo aquí en la ciudad de Villavicencio. Anda, Villavicencio también presente. Qué bueno. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, Jacqueline.